Regresando a la figura del héroe mexicano por excelencia, hay que remitirnos a los antecedentes, los luchadores. La primera película que se hace fue en 1952, la dirige Chano Urueta, era La Bestia Magnífica, una película de dos hombres jóvenes que, queriendo dejar atrás la pobreza, se involucran en este mundo del ring, protagonizada por Rox Alvarado, Wolf Winfield y la hermosísima Miroslava. Para 1952, El Santo ya era un personaje popular en el mundo de la Arena México y curiosamente se había convertido en un héroe por medio de las historietas. La primera película del Santo fue protagonizada por otro luchador, el médico asesino. La película fue dirigida por René Cardona y escrita por Ramón Obón y José G. Cruz, quien era el autor de las historietas de El Santo. En 1954, Rafael Valedón dirigió La Sombra Vengadora. Una de las razones para la popularidad de los luchadores fue el impulso que le dio a la lucha libre su transmisión televisiva. Los luchadores se convirtieron en una suerte de superhéroes justicieros, al estilo de los superhéroes del cómic estadounidense. Finalmente, el esperado debut cinematográfico del Santo sucedió en 1958, con Santo contra Hombres Infernales y luego Santo contra Cerebro del Mal. Estas dos coproducciones entre México y Cuba se filmaron tras la llegada de Fidel Castro al poder. Las películas del Santo se planearon como una serie, y a partir de ese film, el Santo luchó contra vampiros, cíclopes, hombres lobo, zombies, momias y un sinfín de enemigos. En su filmografía hay 53 películas y esta duró de 1958 hasta 1982. Según la opinión del crítico cinematográfico Jorge Ayala Blanco, El Santo es la pieza principal de las películas de luchadores. Los demás, Blue Demon, Neutrón, Mil Máscaras, El Doctor Satán, etc. y sus películas, son copias de la fórmula y el patrón creados por las películas del Santo. No obstante la popularidad del género, la calidad de estas películas era terrible, sobre todo si las comparamos con el cine de acción hecho en otros lugares en esa época. Quizá las escenas de pelea no eran tan malas, pero las actuaciones y el trabajo de cámara o edición eran terribles. Es así como el cine de luchadores fue desapareciendo poco a poco de las pantallas hasta desaparecer completamente a inicio de los 80s. A continuación, veamos un clip de la película Santo contra las momias de Guanajuato. Y
ya que hablamos del cine de luchadores y de las criaturas contra las cuales luchaban para salvar a los buenos, no podemos omitir un género con el cual se mezcló: el cine de terror y fantasía. Como ya mencionamos antes, la primera película de ficción hecha en México fue Don Juan Tenorio, en 1898. Esta tenía elementos fantásticos, pero no fue sino hasta 1933 que se inauguró el género de terror con la cinta La Llorona. Durante la época de oro, Juan Bustillo Oro hizo un guión de terror que es uno de los mejores del género: Dos monjes, aunque la realización de la película dejó mucho que desear. Ahora bien, las tres mejores películas de terror de la época de oro son El fantasma del convento, de Fernando de Fuentes, también escrito por Juan Bustillo Oro, Ladrones de cadáveres y El vampiro, ambas de Fernando Méndez. La película El vampiro, de 1957, es la obra cumbre del terror mexicano en blanco y negro, protagonizada por Germán Robles, que a partir de esta película siguió interpretando el papel de vampiro. Es la versión nacional más lograda sobre el mito del conde Drácula. Hay un excepcional uso de la atmósfera típica de toda historia de horror, con una iluminación contrastada del fotógrafo Rosalío Solano. La escenografía fue de Günther Gersov y tiene algo de expresionista. Destacan las escenas de las tres transformaciones del vampiro, aunque a veces se notan los alambres e hilos del truco, pero a los espectadores de la época los dejaban electrizados de miedo. Según la opinión de 25 críticos y especialistas, en una lista publicada en la revista Somos de julio de 1994, El vampiro ocupa el lugar número 35 de la lista de los 100 mejores largometrajes del cine mexicano. También formó parte de la 36ª edición del Festival de San Sebastián en el ciclo ABC de América Latina. Y en Francia se presentó en la retrospectiva de cine mexicano en el Centro Georges Pompidou de París, 1992 a 1993. La trama del vampiro se centra en una mujer que viaja para visitar a una tía enferma y se topa con una caja procedente de Hungría. Esto da pie a una lucha entre las fuerzas del bien y el mal. El otro ejemplo brillante es El fantasma del convento, la sexta película dirigida por Fernando de Fuentes, reconocido como uno de los mejores directores de cine mexicano. Según la reseña que hizo el Festival de Cine Mórbido, esta cinta hace eco del expresionismo alemán. Es sorprendente el uso creativo y morboso del elemento erótico, que no era habitual en la cinematografía mexicana de la época. En ella, uno de los elementos esenciales es el misterio. Tiene gran ritmo y un desenlace con una vuelta de tuerca delirante. La historia trata de un matrimonio, Cristina y Eduardo, acompañados de su amigo Alfonso. Los tres se pierden en el bosque al anochecer, pero encuentran a un misterioso monje que les ofrece refugio en un monasterio. Eduardo teme entrar al edificio, pero Cristina y Alfonso, quienes mantienen un idilio prohibido, lo convencen de pasar la noche ahí. Una serie de sucesos sobrenaturales hará que los amantes se arrepientan de su relación, porque está a punto de iniciar una noche de pesadilla. Ahora veamos fragmentos de las películas El fantasma del convento y El vampiro. De 1934, El fantasma del convento no es solo una de las primeras cintas de horror del cine de México, sino de las primeras cintas que yo vi. Anteriormente, los canales 9 y 11 de la Ciudad de México transmitían al filo de la medianoche películas antiguas. Y mi papá y yo, al ser desvelados naturales, compartíamos esas noches de octubre cuando pasaban filmes clásicos de horror. Nuestra película nos cuenta la historia de Alfonso, Cristina y su esposo Eduardo, quienes se pierden en un bosque y son guiados por una figura lúgubre a un convento para que les dieran asilo por esa noche. Al estar en el convento, los viajeros notan cosas extrañas mientras cada uno es llevado a sus cuartos. Ya en la soledad de la noche, Alfonso sale a caminar y se encuentra a Cristina, evidenciando un triángulo amoroso. Después, Alfonso sigue inspeccionando el convento y encuentra un cuarto clausurado con una cruz y unos sollozos. Arriba de la puerta, un letrero que dice: «Maldito el que por la carne olvida a Dios», del libro de Jeremías de la Biblia. Cristina y Eduardo se reúnen en un cuarto, mostrando sus problemas matrimoniales.
Miren esta escena. La actuación de Martha Roel es genial y verdaderamente transmite el horror que siente su personaje, y ella es increíblemente sexy. Los viajeros son invitados a cenar y descubren que el padre prior es quien los llevó al convento en primer lugar. Este les cuenta de la maldición del convento y de la habitación clausurada de Fray Rodrigo, que es una historia muy similar al triángulo amoroso de los protagonistas. Alfonso logra entrar a la celda de Fray Rodrigo y encuentra su cadáver y un libro que le pide su alma a cambio de la muerte de Eduardo, para de esta manera quedarse con Cristina. De pronto, Alfonso se queda encerrado en la celda, aparentemente con lo que parece ser el cadáver de Eduardo, y ¿el final? Bueno, es un desenlace perfecto, lleno de terror, y creo que lo disfrutarán mucho cuando la descubran. Desafortunadamente, El fantasma del convento no tiene DVD y es muy difícil que sea transmitida en la televisión en estos días, pero pueden encontrarla aquí en YouTube y esperemos que algún día alguien la saque en DVD o en Blu-ray. Como dato curioso, esta es la segunda película de la lista, realizada en el Palacio Virreinal de Tepozotlán. Vampiro. De entre las brumas que amparan la escalofriante leyenda de hombres que jamás murieron como Nostradamus, Cagliostro y el conde Drácula, surge de pronto la amenaza extraña de un hombre muerto que vuelve a la vida cada noche, al conjuro de aterrador destino, en busca de víctimas a quienes beber su sangre. El vampiro. Con permiso. Retírate, Anselmo. Y no se burle, señor, de lo que la gente del campo le diga. Los vampiros existen. Duermen de día y salen de noche a buscar sangre de gente joven, que es de lo único que se alimentan. Sí, existen. Y amparados en la noche de los caminos solitarios, atacan de pronto, inmovilizando a sus víctimas por el terror y cayendo sobre ellas en el momento más inesperado. En un ambiente de misterio y de bruscas sorpresas, y en donde el romance se mezcla angustiosamente con el terror, provocando un final que usted jamás se espera. ¿Cómo? Durmiendo. Vaya y acuéstese. Descanse y mañana verá las cosas en otra forma. Gracias. Buenas noches. El vampiro, un relato de miedo, entretejido con escenas que le harán pasar hora y media de espectacular interés. Muerta. El vampiro, con un reparto encabezado por Abel Salazar. ¿Quién, yo? No, a mí los vampiros me hacen lo que el aire al abanico. Ariadna Welter. Carmen Montejo. José Luis Jiménez. Meche Soler. Y la presentación de Germán Robles como el vampiro. El vampiro, dirigida por Fernando Méndez, para Producciones Sapsa. Como ya se dijo antes, a partir de los 60s, el cine mexicano tuvo una crisis por el recorte del tiempo destinado a filmar las películas. Esto significó que las películas de terror hechas en esta década sean en su mayoría de una pésima calidad. Entre los directores de películas de terror de los 60s están Rafael Valedón, Federico Curiel, Benito Alasraqui, Alfredo B. Crevena y Alfonso Corona Blake, directores que antes habían hecho algunas buenas películas. De acuerdo al crítico Jorge Ayala Blanco,
hay una sola película mexicana de terror con calidad en los 60s. Hasta el viento tiene miedo, de Carlos Enrique Taboada, de 1967. La historia trata de un grupo de chicas que deben pasar sus vacaciones en un internado, pero el fantasma de una alumna muerta comenzará a atormentarlas. La clave de todo esto la tienen la directora y una profesora que ocultan un oscuro secreto. A continuación, veamos un clip de Hasta el viento tiene miedo. En esta institución no hay privilegios para nadie. Era la mejor alumna que he tenido. Inteligente y buena. Tocaba el piano maravillosamente y tenía una memoria asombrosa. Si crees que me vas a asustar, estás muy equivocada. Esa ya fue con el chisme y no tarda en venir la bruja. Se han hecho acreedoras a un castigo severo. Y he resuelto que todas permanezcan en el colegio durante las vacaciones. Cuídenme, muchachas, porque aquí va a haber una muerta. Miren qué valiente. A la hora de las brujas. Debe ser una pena. Oye usted. Es ella. Esta noche, hasta el viento tiene miedo. Ese mismo año, Taboada dirige El libro de piedra. La historia trata de que Julia es contratada como institutriz de una niña. Conforme pasan los días, la profesora se percata de que la niña tiene comportamientos muy extraños. Resultado de su amistad con Hugo, un amigo imaginario. En 1975, Taboada vuelve al género de terror con la película Más negro que la noche. Ofelia hereda una vieja casona. La única condición para la herencia es que Ofelia cuide a Becker, el gato negro de su tía muerta.
Ofelia y 3 amigas llegan a vivir a la mansión, pero un día el gato aparece muerto. Veamos un clip de Más negro que la noche. ¡Qué horror, Becker! No hay forma de terminar con esta plaga. La casa y todo lo que en ella se encuentra pasará a mi muerte a poder de mi sobrina, la señorita Ofelia Escudero. No es muy moderna que digamos, ¿verdad? No, pero debe tener muchas habitaciones. Todo está tal y como ella lo dejó al morir. Ustedes no lo creerán, pero ya me tiene inquieta la ausencia de Becker. Ay, ojalá y se pierda definitivamente. Ni digas eso, nos quitan la herencia. No se preocupe, señorita. Él volverá. ¿Cómo pudo pasar? El día que la enterramos, yo misma puse el bastón en su ataúd. Ya en la década de los 70, el cine de terror tiene una nueva película, Alucarda, la hija de las tinieblas, de 1977, dirigida por Juan López Moctezuma. Situaciones paranormales y demoníacas son el común denominador de esta cinta. La inspiración, los textos del Marqués de Sade. La historia se centra en la vida de Alucarda, una joven que ha vivido toda su vida en un convento, y Justine, cuyas realidades se transforman cuando se cruza en su camino un grupo de gitanos. Veamos un clip de Alucarda, la hija de las tinieblas. Todavía no puedo creerlo. Sin embargo, esa destrucción en la capilla fue hecha por alguien que odia cualquier manifestación religiosa. Para ese ser, la capilla fue un terrible antagonista. Cuando yo estudié en la Universidad de París, me fue probado una y otra vez que la posesión diabólica era mera tontería. Fue el resultado de los desvaríos de una mente insana. ¡Daniela! ¡Daniela! Ellos me enseñaron que la religión era una farsa y una forma de esclavitud, y que había llegado la hora de romper las cadenas de la superstición, el yugo de la mentira y la falsedad. Soy un hombre de ciencia, y ahora me encuentro frente a algo sobrenatural, que en verdad me atemoriza. Esta mujer estaba muerta. Pero había un hálito de maldad dentro de ella, listo para revivir y atacar a seres inocentes. Eso solo podría ser la obra de lo que ustedes llaman el demonio. Alucarda. God the Father commands thee. God the Son commands thee. God the Holy Ghost commands thee. No! Con Claudio Brook. David Silva. Tina Romero. Susana Camini. Adriana Roer. Tina French.
dirigida por Juan López Moctezuma. Otra cinta de terror de los 70s es La tía Alejandra, hecha en 1979 por el director Arturo Ripstein. Se trata de una anciana que se va a vivir a casa de su sobrino, donde también habitan su esposa y sus hijos pequeños. Las cosas dan un giro radical y toman rumbos inesperados cuando la tía Alejandra decide enseñarle brujería a los niños. Veamos un clip de esta película. Tú eres Martita, ¿verdad? Tía Alejandra. Esa tía Alejandra, niños. Pero pase, tía, no se quede ahí. Perdóname, hija. Pero es que... No te asustes. Perdóname. Son mis cosas de vieja. Por eso le pedí la llave a tu madre. Solo vine a decirle que ya llegaron sus cosas. Ah, sí, claro. Bajo enseguida. ¿Me perdonas, verdad? Todo es otra cosa. Todo es otra cosa. Todo es otra cosa. Todo es otra cosa. Quiero advertirles que hoy más que nunca tienen que portarse muy bien con la tía Alejandra. Portarse bien significa ser muy buenos con ella. Acomedirse en todo lo que necesita. No quiero castigar a nadie por esto. ¿Me oíste, Andrés? ¿De acuerdo, María Elena? Chao. A ella le debemos todo lo que hay en esta casa. Buenos días. No llores. Que Alejandra va a volver. No va a volver nunca. Ella me lo dijo. ¿Te lo dijo? ¿Cuándo? Para ella no hay puertas cerradas, ni paredes. Va a volver porque me quiere. Ahora demos un enorme salto en el tiempo y vayamos 14 años más adelante a la primera película de Guillermo del Toro, Cronos, de 1993. La trama gira alrededor de un artefacto dorado hecho por un alquimista medieval, en cuyo interior se encuentra un insecto que se alimenta de sangre, pero que también tiene el poder de ofrecer la juventud eterna. Así es como se inicia una cacería que va desde 1535 hasta los años 90, con el fin de encontrar este elixir de la vida. Veamos un clip de Cronos y notemos la gran diferencia entre las películas de terror que hasta ahora hemos visto y esta que es parte del nuevo cine mexicano. No, mi amor, no es de chocolate, no. Una cosa como esta ocurre una sola vez en la vida. Una sola vez en la vida. Pues no pasó nada. Mira qué curioso. ¿Qué te parece que sea? ¿Un juguete?
No te acerques. No te asustes. No te asustes. Tráeme una caja. En 1996, el director Daniel Gruener dirige Sobrenatural. La protagonista, Dolores, es testigo de un asesinato dentro del edificio donde vive y comienza a tener pesadillas recurrentes. Su esposo intenta tranquilizarla, pero sus sueños son cada vez más vívidos y aterrorizantes. Ella decide acudir a una bruja que le advierte de un peligro que está cada vez más cerca. Veamos un clip de Sobrenatural. En 2010 se estrena la película Somos lo que hay, del director Jorge Michel Grau. La historia trata de que después de la muerte del padre, una familia decidirá continuar con los rituales que tenían cuando el patriarca vivía, comer carne humana, al tiempo que comenzará una disputa por ver quién se quedará con el lugar de líder de la dinastía. La cinta tuvo una buena aceptación en festivales, al grado que en 2013 se retomó la historia para hacer un remake poco afortunado en Hollywood. Veamos un clip de Somos lo que hay. Tu padre no ha vuelto. Van a tener que abrir ustedes. ¿Ya tienen mi reloj? ¿Me podría decir cuál es su reloj? Es un nido de oro. ¿De qué te ríes, pinche escuincle? ¡Julián! ¿Y ahora qué? ¿Qué le vamos a decir a mamá? Pues la verdad que nos corrieron porque papá no pagó la cuota. Se murió mi papá. Se impresionaría usted de saber cuánta gente se come entre sí en esta ciudad. Luego en el informe dicen que fueron las ratas, ¿no? Pero de dos patas. Esperar a que haya menos gente. No podemos esperar. ¿Sabes qué pasa si no vamos a tener alguien para mañana? Pase lo que pase, tenemos que seguir. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Yo no puedo ser el líder de la familia, pero si quieres te puedo ayudar. Pusiste en riesgo a la familia, Alfredo. Lo hicimos para el rito. ¿Tú qué sabes del rito? Según lo que nos enseñó papá, tú eres el que sigue. Tenemos que prolongar el rito y dirigir a la familia. ¿Le perdiste el miedo a mamá? No le tengo miedo. Tenemos que conseguir a alguien para mañana. ¡Julián! ¡Vámonos, Julián! Hay que prepararla. Si vuelves a gritar, te arranco los ojos. Somos lo que hay.
En 2017 se estrenó la película Vuelven de Isa López, que trata de un grupo de niños que no solamente trata de evadir y escapar de su realidad, sino de un séquito de fantasmas. Vamos a ver un clip de esta película. ¡Ahí vienen los cascas! ¿Qué le hacen a los que se llevan? A los plebitos se los llevan quién sabe dónde. Te está buscando y te va a encontrar. Los Huascas saben en dónde estamos. Nos vamos a ir a esconder. Había una vez un príncipe que quería ser tigre. ¡A la 1, a las 2 y a las 3! Mira. ¡Wow! Somos príncipes. Guerreros. Tigres. ¿Tienes algo que necesito? Me lo tienes que devolver. O voy a ir a buscarlo y lo voy a encontrar. Nosotros somos lo único que vemos. Los tigres no tienen miedo.